que una canción. Romanos capítulo 10 versículos 11. La palabra de Dios dice así: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será, ¿qué? Avergonzado. ¿Puedes repetirlo conmigo? Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dígaselo al que está atrás suyo. Todo aquel que en él creyere. ¿Lo cree? Amén. Isaías 28, 16. Dice el apóstol Pablo que la escritura dice, ¿qué escritura? Y es Isaías 28, 16. ¿A qué se estaba refiriendo él? Isaías capítulo 28, versículo 16, dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Mire cómo era esa piedra. ¿Cómo era nomás? Probada, angular, preciosa y de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de esa escritura, pues la escritura dice, se refiere a Isaías 28, 16. El contexto de Isaías 28 habla acerca de unos hombres que habían hecho pacto. Dice, hemos hecho pacto con la muerte, dice el versículo 15 de Isaías 28, e hicimos convenio con el Seol, que cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué le parece? Pero Isaías dice que aquel que pone su confianza en aquella piedra, ¿cómo es la piedra? Probada. ¿Qué más? Angular, preciosa, de cimiento estable. Dice que el que creyere no se apresure. ¿Y quién es esa piedra? Cristo, es la roca, ¿verdad? Es la piedra angular. Y si usted compara las dos versiones, la una dice el que creyere no se avergüence y el que creyere no se apresure. Pues yo creo que el apóstol Pablo tenía ya una revelación más fresca, ¿no es cierto? Porque ya tenía al Espíritu Santo Dios trabajando totalmente en el Nuevo Testamento. Y aparte de eso, habla acerca de mantenerse creyendo. Escuche por favor, cuando la Biblia habla acerca del creer, no habla acerca de un evento en la vida de una persona. Porque hay personas que dicen, no, yo sí creo, pastor, pero el día de mañana le sucede algo y ¿qué pasa? Dejan de creer. Eso no es creer en la Biblia, eso es emocionarse. La Biblia dice que el que creyere habla acerca de mantenerse creyendo. Ese es el verbo, está en un tiempo donde nunca pasa, es mantenerse creyendo. El que se mantiene creyendo en Dios no será avergonzado. Y le voy a decir porque la vida está llena de situaciones como las tuvo Job. ¿Recuerda usted qué le pasó a Job? Se mantuvo creyendo. Dice la Biblia que Job fue un hombre que perdió, que nomás perdió todas sus posesiones, sus vacas, sus camellos, perdió a sus hijos, perdió hasta su salud. Y dice la Biblia que él dijo, aunque Dios me matara, en él esperaré. ¿Habla acerca de qué? De mantenerse creyendo. Y el que se mantiene creyendo, aunque tenga momentos de dificultad, va a llegar al momento donde va a ver la gloria de Dios en su vida. Porque la Biblia dice que el que creyere no se avergonzará. El que se mantiene creyendo. El problema muchas veces está en que el creyente supuestamente comienza a creer, aunque es ridículo decir creyente que comienza a creer, pero bueno, para que me entienda, comienza a creer y de repente en el camino deja de creer y después le viene la vergüenza. Para que no te avergüences, debes permanecer creyendo. El que creyere no se avergonzará. Y en Isaías 28 dice que el que creyere no se apresure. La palabra apresurarse en el original habla acerca de no entrar en pánico. Que no tengas un temor mientras te mantienes creyendo,
Porque si tú no comienzas a temer mientras te mantienes creyendo, te aseguro que Dios va a restituir todo lo que haya sido quitado de tu vida. Hay en la historia universal varias historias como la que les voy a contar, pero a mí me gustan dos. Una es una historia de Alejandro Magno, uno de los conquistadores más tremendos que ha tenido Roma, ¿no es cierto? En el año aproximadamente 335 antes de Cristo, se dice que él llevó a sus soldados y habían cruzado todo el mar para llegar a hacer una conquista. Y cuando se bajaron de los barcos todos sus soldados, él dijo: quemen las naves sin que nadie se diera cuenta, nadie de sus soldados. Y cuando vieron, ellos regresaron a ver y estaban las naves quemándose en el mar. Y los soldados corrieron y dijeron: Alejandro, se están quemando los barcos, tenemos que irlos a apagar. Y dijo: señores, esos barcos no se van a volver a levantar, se tienen que quemar. Dijeron: pero Alejandro, ¿qué estás? Estás loco. Sin los barcos no vamos a poder regresar, no vamos a poder ver a nuestra familia. Y le dijo: señores, a partir de este punto no hay vuelta atrás. La única forma de regresar a ver a nuestra familia es conquistar al enemigo y regresar en los barcos de ellos. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál era? O conquistamos o conquistamos. Y hay una historia muy parecida con Hernán Cortés, 1561, cuando llega desde Cuba hasta México. Dice que él se bajó, ¿verdad?, una playa llamada San Juan. Y cuando se bajó a ese lugar, dice que hizo barrenar los barcos, ¿verdad? Les hicieron huecos a los barcos y los barcos comenzaron a hundirse. Igualmente la gente reaccionó: los barcos se están hundiendo, y dijo: señores, aquí hemos venido a conquistar, así que nadie puede regresarse a partir de este momento. Vamos a luchar hasta conquistar este lugar. Ese es un espíritu ¿de qué? De conquista. Un espíritu que no está, escuchen mi querido hermano, que está entregándolo todo por el todo, que se la jugaron, que en lo que estaban haciendo estaban creyendo en lo que estaban haciendo. Porque muchas veces hay personas en Cristo que dejan algunas navecitas por ahí: voy a seguir al Señor, y si es que me está yendo un poquito mal, tengo mi barco de salida. Algunas personas tienen el plan A y el plan B. El plan A es el de Dios, creer en Dios hasta el final. Y el plan B: si me está yendo mal, ¿qué hago? Saco el as bajo la manga que tengo. Mi querido hermano, ¿y qué le ocurrió con su falla? Dice la Biblia que tuvo que irse ¿a dónde? Al desierto. Y vivió exiliado, producto de su falla. Dios no le dijo nada, lo apoyó, pero tuvo que salir, tuvo que sufrir las consecuencias. Y ahí comenzó a cambiar la vida de Moisés. Porque Moisés, ¿dónde había vivido todo el tiempo? En casa de Faraón. Tenía todo lo necesario, ¿verdad? Moisés era aquellas personas que tenía un Rolls Royce a la puerta, un Jaguar, un BMW, un Mercedes, en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Lo mejor que le podía pasar a una persona es tener una yegua de Faraón. ¿Usted sabía eso? Y fíjese que en el libro de Cantares, Salomón le compara a su esposa y le dice: como a yegua de Faraón te he comparado, amada mía. ¿Cómo se sentiría usted si le dicen eso? No está mi esposa, si no le hubiera dicho: amor, como a yegua de Faraón te hubiera comparado. ¿Pero por qué? Porque era lo mejor que existía. Moisés vivió sobre todo, y era un hombre que le gustaba hacer algo. Moisés nunca se quedó quieto, y mi querido hermano comienza a vivir cuidando las ovejas de su suegro. Y le quiero decir, mi querido hermano, que no desprecie los tiempos de preparación de Dios, porque si Dios lo iba a poner a cuidar las ovejas suyas, tenía que ponerlos a cuidar las ovejas primero de otro. Y lo puso a cuidar las ovejas ¿de quién? De su suegro. 40 años. Y yo me imagino, mi querido hermano, que cuando llegó Moisés diciendo: ¿en qué momento Dios va a hacer esto? Dios me dijo que yo voy a ser el libertador del pueblo. Pasó el primer año, el segundo: Señor, ¿dónde estás? 2 años, bueno, voy a esperar un poco. 3, 4, 40 años esperando. Y me imagino que al año 39 ya dijo Moisés: esto no va más. Mi vida se va a terminar ¿dónde? En el desierto, cuidando las ovejas de mi suegro. ¿Sabes qué le ocurrió a Moisés? Comenzó a tener una vida muy predecible.
Salía de mañana con las ovejas y regresaba en la tarde. Y eso se llama rutina. Hay cosas en la vida que nos vuelven rutinarios, y la rutina puede matar algo, mi querido hermano, y se llama la fe. La rutina puede matar la presencia de Dios en la vida de una persona. Cuando una persona se vuelve rutinaria, se vuelve predecible. No sé, hay cosas que son buenas de rutina. Por ejemplo, bañarse todos los días, por favor. Eso es una rutina agradable, de buen olor, de buen nombre. Cepillarse los dientes es rutinario, pero es necesario. Orar es necesario. Leer la palabra. Pero hay situaciones que usted tiene que salir de la rutina. Porque, mi querido hermano, la rutina en una persona lo puede volver una persona exactamente que hasta el diablo sabe cuál es su próximo movimiento. Y no lo sabe porque sepa todo, sino porque sabe cómo se mueve. Por lo tanto, mi querido hermano, hay momentos de la rutina que es mala. La religión a veces nos quiere meternos en el desierto de las imposibilidades, y comienza uno a hacerse rutinario y religioso, inclusive en la oración. Déjame hacerte una pregunta, mi querido hermano. ¿Cómo está tu oración? ¿Tu oración es rutinaria o es una oración nueva cada día? ¿Es una oración donde te metes con Dios y estás esperando que Dios haga algo nuevo y te dé una nueva palabra? Cuando te acercas a la Biblia, ¿cómo es tu acercamiento a la Biblia? ¿Estás acercándote diciendo tengo que leer mis 4 capítulos diarios? ¿O estás acercando diciendo qué Dios me va a hablar? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué mandamiento tengo que hacer? ¿Qué promesa hay en esta palabra? Y, mi querido hermano, te quiero decir que inclusive yo creo que algunas oraciones Dios ya se las sabe. Y las oraciones se han vuelto rezos por la rutina. Y Dios ya sabe qué palabra vas a decir, y hasta el que está al lado. No porque sea Dios lo sabe, sino porque sabe que todos los días le dicen lo mismo. Escuché una historia de un pastor, no te la puedo contar toda por tiempo, pero que me interesó. Dice que ellos estaban, verdad, él pensando, estamos metidos en una rutina tan tremenda hasta en el orar, ¿qué debo hacer? Y dijo, bueno, voy a hacer algo. Los llamó a los líderes, los voy a invitar solamente a orar. Y los llamó a orar y comenzaron a orar. Se tomaron de las manos todos los pastores que él tenía y los liderazgos. Era una iglesia grande. Y comenzó a decirle, Señor, te doy gracias por este día. Padre, quiero salir de la rutina y mi oración. Quiero contarte un chiste, Señor. Imagínese usted en la oración contándole un chiste a Dios. Es una locura, ¿sí o no? Lo que le estoy diciendo, lo estoy diciendo con temor y con temblor acá adelante. No le estoy diciendo que lo haga, porque ya Dios se lo sabe todos. Pero lo que me refiero es de que ¿qué pasaría si algún día exactamente su oración cambiara? Y entraras a la oración diciendo algo nuevo, pidiendo algo nuevo, diciéndole al Espíritu Santo, yo te he recibido y yo hablo lenguas. Quiero que me des lenguas nuevas el día de hoy. Quiero que me dirijas hoy, que sea algo fresco. Mi querido hermano, debemos de salir de la rutina. Dice la Biblia que Moisés se le acabó ese tiempo de preparación. ¿Sabes cuándo? Dice la palabra del Señor que se alejó mucho de su casa. Hizo lo que no era rutina, lo que no era costumbre. Se alejó mucho y se acercó al monte de Dios. Y cuando estaba cerca del monte de Dios, entonces comenzó a ver algo. Dice que veía una zarza que ardía, pero que no se consumía. Él había visto zarzas arder todo el tiempo en el desierto. 45, 50 grados en el desierto, va a arder cualquier zarza seca. Pero esa zarza tenía algo diferente, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Dios le dijo, Moisés, quítate el calzado de tus pies. Y usted ya lo sabe sobre eso. Y dice la Biblia que él se quitó el calzado de los pies. Y Dios le dice, Moisés, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y Moisés, que le dijo, es una vara. Es una vara. Y le llamó, Moisés, he escuchado la aflicción de mi pueblo. Y a partir de ese momento lo llama para servir. Y Moisés comienza a poner excusas. Señor, soy tartamudo, pero ¿qué les voy a decir? Y le dice, Moisés, suelta la vara de tus manos. Y él la soltó al piso. Y dice la Biblia que cuando la soltó al piso se convirtió en ¿qué? En culebra. Y dice la Biblia que Moisés huía de la culebra. Imagínate el cuadro, sin zapatos, en el desierto ardiente con arena,
con la culebra detrás y Moisés saliendo del lugar. Y cuando lo perseguía, dice la Biblia que le dijo: Moisés, toma la culebra por la cola. ¿Una culebra por dónde se toma? ¿Por la cola o por la cabeza? ¿Te das cuenta cómo Dios lo sacó del lugar? Lo alejó del lugar rutinario donde tenía, se acercó a la presencia. Pero nuestra posición de hijos de Dios no puede cambiar en ningún momento. Amén. Versículo 25 de Hebreos 11 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. ¿De los deleites qué? Diga conmigo: temporales. Deleites temporales del pecado. Dice la Biblia que escogió, y eso significa que si escogió, tuvo que tomar ¿qué? Una decisión. Moisés quemó sus naves. Dijo: la única salida que tengo aquí es el Señor. El propósito lo encuentro Dios y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Se la jugó por el Señor. Si no has podido escoger todavía o no has escogido bien, significa que todavía tienes un as bajo la manga. Y versículo 26: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué hizo Moisés? Moisés mantuvo su visión en medio de la dificultad. Mi querido hermano, esa era la visión de Moisés: mi salvación, esa es mi visión. Y no importa lo que sucede en el camino. ¿Cuánta gente el día de hoy le importa más lo que pasa en el camino que el galardón? Pastor, pero es que ¿qué es lo que pasa? Mire la dificultad que tengo, y si Dios está conmigo. Moisés puso su mirada en el galardón. No puso su mirada a lo que sucedía en el camino. Hay gente que en vez de poner su mirada hacia allá en Cristo, en la salvación que Él nos está diciendo que vamos a tener y que vamos a llegar al cielo, ponen su mirada en lo que sucede, en los fracasos, en las dificultades, en lo que pasa o deja de pasar. Mi querido hermano, eso significa que todavía no has comprendido lo que Dios tiene para tu vida. Cuando una persona se la juega por Dios, entonces su visión siempre está clara. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi querido hermano, quiero animarte en esta hora a que mantengas tu vida con el Señor. Dice la palabra del Señor que después de todo esto Moisés fue donde Faraón, y cuando llegó donde Faraón, dice la palabra del Señor que no le dijo a Faraón: por favor. 40 años después se presenta delante de Faraón, y me imagino que Faraón dijo: Moisés, 40 años estaba esperando verte. ¿Dónde andabas, Moisés? Y Moisés le dice: vengo a decirte de parte de Dios que dejes salir a mi pueblo. Wow. Moisés ya no llegó a negociar con Faraón o a rogarle por su vida. ¿Por qué huyó Faraón? ¿Por qué huyó Moisés? ¿No fue porque Faraón quería matarlo? Ahora que llegó a rogarle por su vida, a decirle: por favor, no me mates. Llegó a decirle qué es lo que tienes que hacer, Faraón. Y cuando Faraón no quiso escucharlo, 10 plagas le cayeron a su vida. Querido hermano, cuando una persona entregó su vida delante del Señor, ya no es su vida, es la vida de Dios, y Dios te va a respaldar. Y los mares rojos que hayan a abrir, y el agua que tiene que salir de la roca va a salir cuando tú te entregaste el todo por el todo a Dios. Hágale la pregunta a la que está a su lado. Dice: ¿estás jugado por Dios o tienes un as bajo la manga? Pregúntese. No, pastor, tengo una jota de espadas, dice. La segunda persona a quien se entregó todo, quiero hablarle, y es Marcos capítulo 12. Por favor, habla su Biblia. Versículo 41 al 43. Y por favor, los que están viendo por internet, no apaguen. Marcos 12, 41, 43. Vea lo que dice esta cita. Estando Jesús sentado delante de ¿dónde? Del arca de ofrenda. Ya hubo esa lectura ahora, ¿verdad? La trajo Alex y su hijo. Es del Espíritu esa lectura.
Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Yo me imagino, ¿por qué Cristo se puso a ver cómo entregaban el dinero? Y vino una viuda pobre y echó ¿cuánto? 2 blancas, o sea, un cuadrante. Le explico, una blanca podría ser 0.5 gramos de plata. No sé, esa era la moneda más baja que existía. ¿Sí? ¿Cuánto vale un gramo de plata? ¿$30? ¿20? ¿Menos? Ok, entonces saque cuentas cuánto entregó. Ok, 2 blancas. O sea, un cuadrante. Casi una negra, 2 blancas. No, mentira. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Escuche, ¿cuánto echó? Todo su sustento. Cristo enseñó acerca de esta viuda. Dice la Biblia que echó más que todos. Todos echaron lo que les sobró. Y dice que echaban mucho. Así dice la Biblia, que echaban mucho, pero era mucho de lo que les sobraba. Dieron una mínima parte, algo que era no tan significante para ellos, ¿verdad? Es decir, que el entregar algo a Dios es relativo. Para la viuda, mucho era 2 blancas, 1 gramo de plata, no sé cuántos dólares actualmente. Pero yo le quiero enseñar un principio aquí. ¿A dónde va tu dinero? Muestran cuáles son tus convicciones. Te lo explico. Por ejemplo, si tú eres una persona que crees que emborracharse no está mal, tu dinero va a terminar con el cantinero. ¿O no es así? Si tú crees que no está mal, yo que sé, irse, ¿verdad? Y gastar todo tu dinero en una discoteca, tu dinero va a terminar ¿en dónde? El dinero de una persona termina de acuerdo a los valores que esa tiene. ¿Ok? De acuerdo a sus creencias. Esta mujer tenía sus valores y era jugada por Dios en todo. Y se lo voy a decir por qué. Porque dice la Biblia que de su pobreza dio más que todos. De su pobreza echó todo lo que tenía. Con lo pobre que es, Dios dio más. Es decir, que en porcentaje esta mujer dio más que todos. ¿Dio qué porcentaje? El 100%. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Búscalo en tu Biblia, por favor, y apréndelo de memoria. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Versículo 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare también, él también será saciado. Dice la Biblia que hay quienes reparten y les es añadido más. Nuestra lógica dice lo diferente. Dice que cuando tú das, te quedas sin recursos. Según la Biblia dice que cuando tú das, te es añadido más. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, entrarán en vuestros regazos. Porque con la medida que medís, os volverán a medir. Y cuando la Biblia dice dad y se os dará, habla acerca, mi querido hermano, exactamente cuando usted entrega algo para Dios. Quiero decirle que usted saca algo fuera de sus recursos, pero Dios, ¿qué hace? Mete los recursos. Mi suegro tiene un dicho, él dice que cuando uno da para Dios, uno saca con pala para él, pero dice que la pala de Dios es más grande y él la devuelve. Te digo algo de este versículo. Hay quienes yo quiero hablar también con usted, ¿verdad? Ella muy cariñosa siempre hasta el día de hoy. Llega, me abraza, me besó, ¿verdad? Así me dejó todo mojado y todo. Sí, porque ella besa así. Y ya bueno, me dejó así, ¿verdad? Todo, y dice, quiero contarle algo. Y cuando estamos hablando, mi querido hermano, ella me dice algo que me impresionó. Pastor, dice, usted ni sabe lo que pasa. Le digo, cuénteme, hermana María, porque yo tengo algo que decirle. Sí, pero déjeme decirle a mí primero, me dice. Muy bien, cuénteme usted. Dice, pastor,
El día de ayer llegó mi hermana, dice, de Zamora, y ni sabe qué me trajo. ¿Qué le trajo, hermana María? Una vaca. Te trajo una vaca. Sí, pastor. Y viera que ella no se dio cuenta de la vaca que me regaló. Le digo, ¿por qué? Porque hoy me di cuenta que está preñada. Voy a tener un ternerito, pastor. Wow. Y en ese entonces Dios me habla y me dice: Pablo, la vaca, la hermana María, ¿te la dio a ti o me la dio a mí? Porque yo había estado pensando, ¿cómo hago con la vaca, la hermana María? ¿Cómo hago para sostenerla con sus 5 hijos? ¿Le voy a llevar yo mismo una canasta todas las semanas? ¿O qué es? Se me ponían 10,000 cosas por aquí, por la cabeza. Pero ya entendí, hermano, mi querido hermano, el principio que existe. Ella fue tan fiel con Dios que Dios le dio otra y le dio un ternero. ¿Qué hago con la vaca? Yo no sé qué hacer con esa vaca, hermana María, no sé. Entonces la voy a vender y haga lo que usted crea, hermana. Ya no le dije nada. Pero pastor, dice, quiero pedirle un favor más. Ese mismo instante, era un día martes, finales de año. Dice, quiero que me acompañe al banco, por favor. Dije, Dios mío, y ahora al banco. ¿Y para qué quiere ir al banco? La hermana María difícilmente podía hacer algunas cosas. Ponía su nombre, sí, claro que sí. Quiero que me ayude a sacar una cuenta bancaria. ¿Cuenta bancaria, hermana María? Sí, pastor. Es que presenté mi currículum, mi hoja de vida en el municipio y me dieron trabajo. Y dije, yo estaba pensando, ¿cuál es la hoja de vida de la hermana María? Nombre, apellido, número de cédula y la experiencia que tenían en tener hijos, 5 hijos. Y le entregaron su trabajo, porque tienen que depositar mi salario el próximo mes en la cuenta. ¿Se da cuenta lo que somos los hombres? Lo que pensamos los hombres. La Biblia dice que todo el que él creyere no será ¿qué? Avergonzado. Han pasado 16 años. Su hijo mayor, llamado Israel, es un profesional. Han pasado 4 administraciones y ella sigue trabajando en el mismo lugar. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, nosotros a veces tenemos un pensamiento que no está de acuerdo a la Biblia? Cuando una persona se juega por Dios, Dios se va a jugar por usted. Cuando una persona da el todo por el todo al Señor. ¿Cuánto dio esta mujer? Todo lo que tenía para vivir, dice la Biblia. No dice que dio algo, dio todo lo que tenía para vivir. Y claro, usted tiene que tener revelación para ello. No le estoy diciendo, ¿verdad? Absolutamente, porque usted no me vaya a malinterpretar. Y por eso les dije a los de internet que no me apaguen, porque a lo mejor ya dicen, va a levantar ofrenda. No voy a levantar ofrenda. Lo que te estoy diciendo es de que la gente muchas veces tiene su seguridad en su dinero, pero nuestra seguridad no está en el dinero, ni en nuestro jefe, ni en las personas que puedan pagarnos o comprarnos o dejarnos de comprar. Nuestra seguridad está en el Dios que es el dueño del oro y la plata, el mar y todo lo que en ellos habitan. Todavía le obedecen al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Puede darle un aplauso al Señor bien grande en esta hora? Marcos capítulo 14, versículo del 3 al 9. Marcos 14 del 3 al 9 habla acerca de una mujer que dice la Biblia que cuando Cristo llegó a la casa de Simón, esta mujer llevó un vaso de alabastro. Póngalo por favor, búsquelo, Marcos 14 del 3 al 9, léalo mientras le cuento. Y dice que tomó el vaso de alabastro, que era un vaso muy delicado, donde ponían el perfume y sellaban el perfume. Dice que llegó, lo quebró y lo ungió a Cristo. Y dice que algunas personas dijeron, ¿por qué ha derramado el perfume? Y mi querido hermano, yo quiero decirte que esa mujer no derramó el perfume, esa mujer invirtió el perfume. Porque una cosa es derramarlo, otra es ubicarlo en el lugar que debe estar. Porque el perfume que tenía era perfume para reyes,
y estaba delante del rey. Y Cristo dijo, mi querido hermano, de esta mujer muchas cosas lindas. Ungió a Jesús, derramó el perfume. Escúcheme con detenimiento, porque esto se parece a lo que hemos dicho. Las personas como esta mujer guardaban los ahorros de su vida, no en el banco ni ponían una póliza. La forma de ahorrar para ellos era perfumes. ¿Sí me doy a entender? Cuando ella quiebra el alabastro, que lo quiebra, significa que el perfume ya no va a volver al lugar. Que todo el ahorro de su vida, dice que lo rompió y lo ungió a Cristo. ¿Qué estaba derramando? ¿Perfume estaba derramando? ¿Qué estaba derramando? No estaba derramando perfume, hermano. Olía perfume, pero era su vida. Era su vida, la historia de su vida estaba en ese lugar. Moisés botó la vara al suelo y Cristo la levantó, mi querido hermano. Y ahora era la vara de Dios, ya no era la vida de Moisés, era la vida de Dios en Moisés. Esta mujer no estaba derramando su vida, estaba derramando un perfume, estaba derramando, su vida. Y dice la Biblia, hermano, esto a mí me impresiona de esta mujer de Marcos capítulo 14. Porque ¿sabe por qué me impresiona? Porque el evangelio se hizo para contar las buenas nuevas de Cristo. Pero usted va a encontrar que es el único lugar en la Biblia donde Cristo dice, mi querido hermano, y déjeme leerlo literalmente: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, inclusive en Loja, en todo el mundo, también se contará ¿de quién? ¿De quién dice? Lea el versículo 9. De lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿De quién se iba a contar? ¿De Jesús? No, de la mujer, de ella. ¿Para memoria de mí? No, memoria de ella. Mi querido hermano, han pasado casi 2000 años y todavía le estoy contando de esa mujer. ¿Y sabes qué te estoy diciendo con esto, mi querido hermano? Que esa gente se la jugó todo por Cristo. Y te quiero dar un consejo en esto, porque muchas personas, mi querido hermano, no han aprendido lo que les estoy diciendo. Que les solucione las cosas. Mi hermano, Cristo no es un parche. Hay que entregar el todo por el todo. Dios va a mover los cielos si es necesario por una persona que se entregó todo por Él. Cuando usted se compromete con algo, absolutamente Dios se une a su vida. Cuando usted se compromete con algo, mi querido, quiero decirle, me refiero al reino de Dios, entonces usted verá todo lo demás ordenado. Y segundo punto para los que anotan, Daniel es hombre que nos muestra que cuando una persona cree en el Señor y se la juega por Dios, verá la gloria de Dios. ¿Has dejado de ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Será porque no estás comprometido con Dios? Escúcheme por favor. Daniel, dice la palabra del Señor en el capítulo 6, en el versículo 23, que salió librado del foso de los leones porque confió en su Dios. Y quiero decirte que aquel que confía en Dios nunca será avergonzado. Nunca será avergonzado. En Daniel capítulo 3 cuenta la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, comprometidos con Dios, y el rey les dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: si ustedes no se inclinan y no se postran delante de aquella estatua que he hecho, ustedes tendrán que ir al horno de fuego. Y les dijo: escojan. Y Sadrach, Mesach y Abednego le dijo: rey, no tenemos ni que escoger. ¿Cómo se llama eso? Compromiso. No dijo, bueno, ¿cómo nos vamos? Con el rey quedamos vivos y con todo el dinero, y acá muertos y sin nada, y nuestra casa convertida en muladar. Dijeron: rey, no nos preguntes acerca del caso, no vamos a adorar la imagen, tenemos un Dios vivo y Él puede salvarnos. Y si no, dice, eso es un condicional, no tenían que escoger. En ambos casos Dios envió ángeles, envió al ángel de Jehová. Mi querido hermano y mi querida hermana,
Dios mueve el cielo si es necesario por alguien que quemó sus naves, por alguien que solamente dice: Dios, no tengo otra salida, la salida únicamente eres tú. Dios, si es necesario enviar ángeles, ven a enviar ángeles a tu favor. No te preocupes de lo demás. Si tú lees en tu casa Isaías 28:15, vas a encontrar algo. Dice que algunos hicieron pacto con la muerte y con el Seol y con la brujería, diciendo: nos vamos a guardar en la mentira y en la falsedad y vamos a vivir bien. Mi querido hermano, dice la Biblia que el que cree en el Señor y se mantiene en esa piedra preciosa, inconmovible, piedra de fundamento, no será avergonzado jamás. Te cuento dos historias y acabo, porque me faltaría tiempo, mi querido hermano, a mí en este tema. Había un hombre que era creyente y le predicaba a todo mundo. ¿Te lo conté o no te lo conté? Y era un militar. ¿Te conté o no? No. Y él era la burla supuestamente de todo el mundo. Ahí viene el hermanito, porque así es el asunto, ¿no? Y todo el mundo se le burlaba. Y hasta que un capitán dice: juguémosle una broma a este tipo. Y le dice: hermanito, ven para acá. Y el hermanito llega: capitán, sin novedad. Le dice: toma por favor estas llavecitas, ante al carro que ves allá. ¿Sí lo ves, ese carro? Dice: sí, anda por favor y guárdalo en el garaje. Y comenzó a reírse. Claro, mi capitán tomó las llaves y se fue, y todo el mundo comenzó a reírse ya del tipo. Se sube al carro y hace y prende el carro y lo lleva y lo guarda. Mientras sucedía eso, él comienza a ver que las caras de su capitán y de todo el mundo comienza a cambiarle la cara, y de lo que era una burla comienzan a ver que su rostro comienza a ponerse serio, y algunos comienzan a llorar. Y él lo guarda y le dice: ¿cómo hiciste eso?, le dice el capitán. Dice: ¿hacer qué? ¿Cómo pudiste mover ese carro? Usted me dijo que lo moviera. Ven, te muestro algo. El capitán va con su hombre, abre el capón del carro, y el carro no tenía motor. Si alguien quiere avergonzarte, Dios va a hacer caminar aún el carro sin motor. Te cuento lo último que ha impactado mi vida. Tu entrega a Dios es proporcional a tu revelación de Dios. Si tú no tienes revelación de Dios, nunca te vas a entregar. Vivirás en tu pecado toda la vida y en tu falta de fe toda la vida. Hay gente que lo ha dado todo por el Señor y por eso Dios lo respalda. ¿Quieres el respaldo de Dios y que el cielo se movilice a tu favor? Te cuento algún testimonio. Con esto de las misiones me ha tocado escuchar cosas tremendas, milagro tras milagro. En cierto lugar donde los musulmanes quieren que la gente niegue de Cristo, fueron a las afueras del Cairo, una ciudad de Egipto, y buscaron un lugar donde habían creyentes y les dijeron: o ustedes niegan a Cristo y dicen que Él es una salida. No les estamos diciendo que digan que no es la salida, sino que Cristo es una de las salidas o una de las personas que puede salvar a la gente. Entonces viven, si es que no tienen que morir. Y ellos dijeron: no podemos negociar eso. Cristo no es una de las salidas, es el único camino, la única verdad y la única vida. Y comenzaron a matarlos a todos, uno por uno, preguntándoles. Llegaron donde una mujer que era principal en el lugar y le dijeron, trayendo a sus 2 niños: tú tienes no que negar a tu Cristo, a tu Jesús, sino decir que es uno de los tantos salvadores que hay en el mundo. Y dijo: no lo puedo hacer. Él dijo: si tú no niegas, vamos a tomar a tus niños,
Les vamos a cavar un hueco en el desierto. Le vamos a poner unas 2, 3 tablas encima y los vamos a llenar de arena para que mueran poco a poco. ¿Qué vas a hacer? ¿Amas más a Jesús que tus niños? Los niños la regresaron a ver a ellos. Una niña mayor de 7 añitos y otra pequeñita de 4. Y la de 7 le dijo: mamita, tú nos has dicho que Cristo es la única forma de llegar al cielo, y que si morimos hoy vamos a llegar al cielo. Y el cielo es tan lindo, mamita, que si es que morimos, no te preocupes por nosotros, no niegues a Jesús. Ella les dijo: no lo voy a negar, Cristo es el único camino. Hermano, esta gente cogió a las niñas, les hizo el hueco, metió a las niñas ahí, les puso 2, 3 tablas y les enterraron con arena. Mientras su madre lloraba viendo eso, y a ella la decapitaron, le quitaron la cabeza. Las autoridades se enteraron de la masacre que había habido y se fueron al lugar. Después de 15 días, todo era cuerpos en descomposición. Terrible el asunto. Pero vieron entre todo que como que había una fosa común ahí, que era el lugar donde habían enterrado a las niñas. Y se fueron donde las niñas, ellos pensando encontrar cuerpos en el lugar. Y cuando quitaron la arena, vieron que algo se movía adentro. Dijeron: ay, aquí hay vida, algo está aquí. Quitaron y sacaron las 2 niñas. Pero las 2 niñas no estaban ni deshidratadas, no estaban flaquitas ni nada, estaban perfectas, perfectas. Dijeron: ¿qué tiempo tienen aquí? Dijo: no sé cuánto tiempo tenemos, pero ellos calcularon, las autoridades, que eran unos 15 días por la descomposición de los cuerpos. Dijeron: tenemos aquí mucho tiempo, dijo la niña mayor. Pero ¿cómo sobrevivieron? Porque no están deshidratadas y están rosadas. Y la niña le dijo: todos los días entraba un señor de blanco a este lugar y nos traía comida y bebida. Cada vez que teníamos hambre nos daba de comer, y cada vez que teníamos sed nos daba de beber. ¿Sabe por qué el día de hoy la gente no ve la manifestación de Dios? Es porque no se la jugaron con Dios. No quemaron sus naves, no entregaron su vida como le entregó Moisés o esta mujer que entregó todo lo que tenía, o no quisieron padecer como lo estuvo dispuesto Daniel y sus amigos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Sal de la rutina de tu oración y entra a la presencia de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Entrégate el todo. No dejes nada, absolutamente nada en tu vida. Por eso hay personas que nunca ven lo que tienen que ver, porque hay bendiciones retenidas en el cielo, porque Dios no pudo enviar los ángeles, porque Dios se compromete con los que se comprometen. Ponte en pie, por favor. Que vas a ver la gloria de Dios. Más que palabras, porque es más que